escuchando, efectivamente. Hola. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Me escuchás bien? Muy bien, perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Ustedes me escuchan bien? Perfectamente, Héctor. Sí, Bueno, muy bien, muy contento, muy contento. Muchísimas gracias por haberme esperado estos minutos. no hay problema. Son estas circunstancias de entradas y salidas que tiene uno también de las labores cotidianas, pero muy contento de hablarles a nuestros televidentes o Instagram videntes de toda Argentina y de todas partes. Muy feliz de volver a verte, por lo menos en esta vía virtual, de renovar mi amistad contigo, mi amistad con tu familia, por supuesto, mi sentimiento siempre fervoroso y de amistad y de fraternidad con Argentina, que es un país a la que mi familia, yo, mi padre, que paz descanse, también quiso tanto, que estudió allí, que por supuesto me transmitió desde muy pequeño la admiración, el disfrute, el sentido maravilloso de la vida que los argentinos tienen y que yo comparto plenamente. Intentábamos hacer la previa, decíamos, Héctor, avisándole a la gente que se trata de un luchador de la libertad, de alguien que ha tenido responsabilidades en realidad, pero que además de eso, de la cuestión ideológica, de la cuestión filosófica, tiene un hobby o una profesión ya a esta altura de partida, que tiene que ver con la literatura, que tiene que ver con lo artístico, y creo que has encontrado el método de conjugar, la forma de conjugar estas cosas de una manera muy interesante y poco habitual en el liberalismo, diría yo. Corregime si es cierto o no es así. Bueno, digamos que es poco habitual ahora, ¿no? Que en esta circunstancia tan especializada, donde lo que abunda de una manera muy grande son fundamentalmente los especialistas y en particular los especialistas en la economía, ¿no? Lamentablemente pues no hay esa visión de conjunto, esa visión integral, ese entender al liberalismo como lo entendieron los economistas austriacos, que de hecho como Hayek y von Mises, que eran licenciados en jurisprudencia, más que economistas, en realidad. Hay que recordar que incluso el pensador máximo, uno de los pensadores máximos según la vertiente filosófica del liberalismo que se quiera, que era Adam Smith, era un profesor de filosofía moral, se le considera el padre de la economía, pero lo que hace es fundamentalmente no otra cosa que explicar el comportamiento de los seres humanos y cómo estos fundamentalmente se preparan internamente, psicológicamente y en relación con los otros seres humanos para superar fundamentalmente el estado de pobreza que requiere otra vez un elemento multidisciplinar, un acercamiento esencialmente conjunto de las ciencias, un enfoque fundamentalmente metodológico que no es ajeno y no tiene por qué ser ajeno a temas como fundamentalmente la literatura, como la construcción fundamentalmente de un relato, más que un pensamiento especializado específico. Hay que recordar, como ha dicho siempre don Alberto Venegas Lynch, un gran maestro y mentor de todos, que el liberalismo es una tradición intelectual, ¿no es cierto? Y tiene fundamentalmente un conjunto enorme de aristas y un conjunto enorme de especializaciones, ¿no? Que van, por supuesto, desde la literatura, la psicología, la educación misma, la economía, como no, la jurisprudencia y el derecho, esencialmente, ¿no? Y entonces, ese norte hay que recuperarlo, sin perder de vista, por supuesto, los temas económicos que son tan necesarios e indispensables, pero la vista integral respecto del liberalismo, el no olvidar también que es una ideología de naturaleza política, ya lo desarrollaremos en el transcurso de esta conversación, pero es esencialmente en el mejor sentido de lo que implica el vocablo política, es decir, de la organización, de la polis, de la organización social, ¿no? Que como yo vengo diciendo, tiene mucho que ver con el primer mandamiento, o el mandamiento más importante de todos, con el respeto al prójimo, como si fuese uno mismo, ¿no? O sea, si en una sola frase el liberalismo puede caber todas las maravillosas obras que han compuesto, es en esa frase esencial. Lo que busca el liberalismo es que respetemos al otro como nos respetamos a nosotros mismos, ¿no? Y a partir de ese pensamiento es que surge el principio de no agresión, la concordia como principio integrador de la sociedad. Es decir, ¿qué es la concordia? Sino el resultado de dos personas que respetan sus propios derechos, que son iguales ante la ley y que en ese ejercicio alcanzan un comportamiento pacífico y armónico, ¿no?
¿no? En esa línea, sí. Héctor, no te queremos desaprovechar y vamos a acceder en la confianza. Conversemos. Claro, porque no solamente me quiero ocupar de Perú, que obviamente es el tema central de nuestra conversación. Por supuesto, claro que sí. Sino que también claro que han pasado cosas en la región para también conversarla de ella. Pero empecemos por Perú, que es un país para nosotros, para los argentinos, además de ser un país entrañable, muy querido, con el que tenemos un aspecto muy particular, tenemos una historia compartida. Además de eso, tenemos siempre un interrogante en Argentina sobre Perú. ¿Cómo ha hecho Perú para consolidarse económicamente, desarrollarse y tener toda esa dinámica con crisis política tras crisis política y tantos incidentes aparentemente complejos y hasta desagradables en algún punto? ¿Y cómo se compatibilizan esas dos cosas que para muchos liberales hasta podría ser contradictorio, ¿no? Inestabilidad institucional, pero desarrollo económico. Obviamente estoy hablando antes de la pandemia, ¿no? Después me contarás cómo está la cosa hoy. Claro. Lo que ocurre en primer término es que a nosotros nos acometen dos crisis terminales, es decir, a fines de la década del 80 y principios de la década del 90, ¿no? Nos acomete una crisis económica espantosa, ¿no? Nosotros éramos como la Venezuela de hoy, pero sin petróleo, ¿no es verdad? Con un Estado elefantiásico, más de 3 millones de funcionarios públicos, con una economía completamente intervenida, con un sinnúmero de impuestos, con un cepo cambiario, con dólar, con una distancia enorme y sideral entre cómo se vendía en la calle y respecto a lo que es el valor oficial. Pero subyacente a esto, ¿no? Lo que, digamos, ni las derechas ni las izquierdas intelectuales entendieron, salvo una sola persona que fue Hernando de Soto, ¿no? En el libro que él hace junto como coautores con Enrique Gersi y Mario Ghiberini, que fue El otro sendero, que el traslado en busca de la modernidad no era un traslado en busca de un proceso revolucionario, sino que más bien era una búsqueda de la atención a derechos fundamentales, que no son otros que el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, ¿no? Y que es fundamentalmente en la nada, es decir, a pesar de los gobiernos, cómo los seres humanos se organizan económicamente. Y los seres humanos, los peruanos, se organizaron económicamente a través del mercado, que no es otra cosa que la gente organizándose económicamente en paraditas, organizándose económicamente en el comercio informal, organizándose económicamente en las actividades que podían encontrar y que a través de su trabajo duro empezaron a desarrollarse y progresar. Luego teníamos la gran crisis producto de la violencia política, que no es otra cosa que la crisis del terrorismo. Nosotros tenemos un terrorismo de naturaleza terminal. No hay que olvidar que eso es casi exclusivo del Perú, que nosotros hemos tenido al único movimiento maoísta exitoso del hemisferio occidental, exitoso en términos de estar en posibilidades de alcanzar el poder, ¿no? Eso por una idiosincrasia fundamentalmente peruana que consiste en el divorcio del sector costero respecto de lo que son las provincias de los Andes, ¿no? Cada uno de ellos con su propia complejidad, que se veían absolutamente de espaldas unos respecto de los otros, ¿no? Con un proceso, en el caso de las provincias de los Andes peruanos, milenarista, ¿no? Y en un tránsito, estoy hablando de los últimos 40, 50 años, desde 1940 a 1950 hasta esta década del 80 en que se produce ese proceso y todo eclosiona, ¿no? De un traslado del campo a la ciudad, como se establece en el otro sendero, pero con un propósito fundamentalmente de búsqueda de una nueva esperanza, no de acometer a un proceso revolucionario. Digamos, todo el sector pensante peruano, todo el sector intelectual peruano no entendió eso. Y ojo, es similar a todos esos otros procesos en revolución industrial, donde lo que hacían las masas que no podían comer, no se podían desarrollar, se iban hacia las urbes con el único propósito de sobrevivir y progresar, ¿no? Ante ese vacío del derecho, lo que hacen los informales peruanos, los millones de informales peruanos, es crear su propio derecho, su propia legislación comercial, su propio sistema de crédito, sus propios sistemas de organización social, organizados libremente, su propio sistema de justicia popular también, ¿no es cierto? Y entonces, lo que eclosionó, lo que facilitó un poco esas circunstancias es desarrollar esas reformas estructurales que no hicieron otra cosa que montarse sobre un ejercicio de desarrollo
empresarial privado, de desarrollo personal privado, con ese norte, ¿no? O sea, lo que ocurre es que nosotros nos curamos de espanto, o sea, y asociamos fundamentalmente al estatismo con el terrorismo. Eso es muy importante porque es un proceso único en el Perú, o sea, hubo una asociación directa entre una economía completamente intervenida hacia una economía centralmente planificada, que era su resultado, que no era otra cosa que la oferta y la propuesta, que en términos institucionales económicos eran lo que ofrecían los dos terrorismos revolucionarios de izquierda que acometieron contra el Perú, ¿no es cierto? Además que se desacreditaron socialmente desde un inicio, porque su orgía genocida, su orgía de sangre genocida, iba dirigida contra los más pobres del Perú. En el caso particular de Sendero Luminoso, llegaba a ser prácticamente unos niveles de limpieza étnica, porque este provincianismo intelectual encuentra en el maoísmo, encuentra en el pensamiento de Helder Hoxha, o sea, cosas completamente periféricas, o sea, era como la cuadratura del círculo, ¿no? Era como tratar de introducir ese proceso ideológico absolutamente ajeno al Perú hacia una circunstancia que tendiese hacia una economía y un Estado fundamentalmente camboyanos. Cuando eso lo observan al final o durante ese proceso los pobres del Perú, es que se organizan en rondas campesinas, es que se organizan ellos con independencia de un Estado absolutamente desacreditado y que continúa con ese descrédito hasta hoy. Ellos son los que se organizan fundamentalmente para enfrentar a Sendero, ¿no? La estrategia exitosa, la única estrategia exitosa, digamos, fundamental del Estado a este respecto fue la investigación realizada por la DIRCOTE, por el grupo GEIN, con el propósito de capturar a las cabezas fundamentales de ambos movimientos, ¿no? Tanto el señor Víctor Porlay por el lado del MRTA, como Abimael Guzmán Reynoso, el mal llamado presidente Gonzalo, ¿no? Como en ambos casos se trataba de estructuras absolutamente verticales que dependían prácticamente, en el caso de Guzmán, sobre todo de la creación de un mito, ¿no? Del llamado presidente Gonzalo, inatrapable, inasible, prácticamente un fantasma. Cuando eso se descubre, ahí fundamentalmente lo que se produce es una ruptura, porque se le contrasta con la realidad, se le ve fundamentalmente como un burgués que tomaba whisky y fumaba cigarrillos de marca extranjera, ¿no? En el famoso video en el que que se logra capturar, cuando casi es capturado, ahí hay una primera sensación de descrédito y luego, por supuesto, la derrota al momento de capturarlo y de vencer a ambos movimientos militarmente. Eso genera un proceso a contradicción de lo que tenemos hoy, por ejemplo, en el proceso colombiano, donde hoy los terroristas de la FARC prácticamente han logrado obtener, se han logrado introducir en todo el sistema institucional colombiano. Eso no se produce en el Perú. Lo que se produce en el Perú es una derrota de naturaleza militar. Se captura a los líderes de ambos movimientos, se les encarcela, ya venían desacreditados desde el punto de vista social, y lo que se produce obviamente es el resultado de su descrédito político, institucional y militar. Por lo tanto, si ya para la opinión pública no tenían un margen de maniobra para poder negociar con, digamos, los sectores sociales vivos, luego de su captura, con mayor razón. En términos económicos y estructurales, lo que se produce es un cambio. Nosotros venimos de una sociedad completamente progresista. Cuando la sociedad se libera de verdad, es decir, se elimina un sinnúmero de impuestos, se reduce el Estado, se abren, ¿cómo se llama?, mercados económicos que no existían, esto se amplía permanentemente. Lo que ocurre es obviamente una mirada o un cambio fundamentalmente de 180 grados. Pasamos de ser una sociedad que venía empobrecida a una sociedad que recupera el valor de su moneda, a una sociedad que empieza a pagar sus deudas, a una sociedad que empieza fundamentalmente a generar riqueza, desde el lado impositivo, a pagar impuestos reales, lo que le da un conjunto de recursos mínimos al Estado para subsistir y no depender del endeudamiento. Logramos un gran trabajo en términos de volvernos fundamentalmente elegibles, y hubo de entonces en adelante, ¿no?, una suerte de armisticio de naturaleza política hasta que Fujimori intenta una suerte de reelección permanente. Él, yo creo que es víctima de su propio éxito.
Es decir, o sea, ha debido, en el caso del expresidente Fujimori, él pudo haber establecido, haciendo un poco de historia conjetural, una suerte de bipartidismo en el Perú si él no participaba en la tercera elección y mantenía dos elecciones establecidas, ¿no es cierto? Ya la política venía absolutamente desacreditada. El último gran político peruano, que es el suicidado presidente Alan García, ¿no? Establece un perfil político que acompaña en el descrédito a todo el sistema político en su conjunto, de derecha, de centro, socialdemócrata e izquierda. Entonces, eso no ha hecho más que continuar en el Perú. De hecho, el primero que hace ese cambio, el primero es Mario Vargas Llosa, pero el que consolida ese cambio, si lo vemos sin los apasionamientos de ahora, el que consolida ese proceso es Alberto Fujimori. Alberto Fujimori, sí. Sí, lo paradigmático, Héctor, de esa historia que vos contás, es que cada vez que hay una elección en países como los nuestros, y te diría yo en buena parte de América Latina, el temor siempre es, bueno, pero si este país más o menos encontró un rumbo para desarrollarse, bueno, viene una elección y la elección se convierte en una especie de amenaza para ese desarrollo, ¿no? Pasó en Chile, en alguna medida en Colombia, y en Perú, frente a cada elección, recuerdo la elección de Ollanta Humala, los temores de que, bueno, viene un líder de otras características, este sistema, digamos, de doble vuelta peruana que parecía a la que tenemos en Argentina, sin partidos consolidados, siempre les ofrecía cosas medio extrañas, podía pasar cualquier cosa. Esa es la sensación desde afuera, ¿no? Pero al final del día uno decía, claro, ok, pero el sistema funciona, o sea, el sistema económico es como que va por su propio carril, mientras la política juega a encontrar algo en el camino, y creo que eso es lo fabuloso, ¿no? Así es, y sobre todo el hecho de que en vida del propio García, para todo el sistema político e incluso para los, digamos, permanentes recién llegados a la política, es evidente que era evidente para el Perú que volver sobre nuestros pasos a una moneda sin valor, a quedarnos sin reservas, a efectivamente acabar con el sistema bancario y acabar con el sistema de mercado, era repetir la experiencia del periodo de 1985 a 1990. Es decir, todo el mundo, o sea, digamos, lo que se transmitió durante esas 3 o 4 generaciones era fundamentalmente el tema de las colas, el tema de que no habían teléfonos, no había agua potable, etcétera. Es decir, que y además estábamos sofocados, además de por la hiperinflación, por el terrorismo, ¿no? Ese proceso, por supuesto, es frágil. O sea, es frágil en el sentido de que lo que ha ocurrido es que el país ha continuado, ¿no? Gran parte de ese proceso de primavera democrática también se da por el hecho de que la gente aprende a ejercer la democracia, aprende a ejercer el voto, aprende a participar en política, en un sistema político que no ayuda a la formación de partidos políticos fuertes. Como última ratio, es porque la política ha continuado con ese descrédito. Es decir, no se ha entendido como un servicio y claro, los peruanos, y es ahí lo peligroso, se han sentido cada vez más decepcionados de los políticos que han arribado, digamos, por primera vez, ¿no? Y entonces la sensación era, esta vez no nos equivocaremos, el que será elegido, que también no proviene de las canteras políticas, es decir, no es un político formado, o sea, si tú sigues la tendencia, ha sido fundamentalmente, primero porque no era un político formado, y segundo por la famosa teoría del mal menor. O sea, en realidad con atención a las últimas elecciones, se tendía a buscar a un fundamentalmente mal menor, primero desde el punto de vista económico, como ocurrió con el caso de la elección entre Alan García con Ollanta Humala. Esa elección llevó a decidir entre Alan García, a quien se le concedió una nueva oportunidad, porque el peligro venía por el lado de Ollanta Humala. La segunda elección del mal menor es la que se produce entre Ollanta Humala y Keiko Fujimori, y ahí se escogió al mal menor político. Y ese mal menor político fue Ollanta, ¿no? Ahora, luego en la última elección, ya se volvió fundamentalmente una elección programática, o sea, se entendió otra vez
que el problema era la economía. Lo que pasa es que nosotros sí tenemos, y eso es una lección para todos los liberales, sí tenemos que realizar, ya antes de la pandemia, teníamos que realizar profundas reformas de segunda generación. Es decir, ya habíamos efectivamente llevado a cabo reformas estructurales, el presidente Alan García con mucha sabiduría, ¿no? Quería convertirse en el Ricardo Lagos peruano y establecer un conjunto de tratados de libre comercio que hasta hoy funcionan. Él es el que firma, el que se había opuesto entre los 1985 y 1990 a no pagar la deuda externa, es luego el presidente que firma el mayor número de tratados de libre comercio con el mundo. Y eso también libera a la economía de las manos del Estado. O sea, ya esto pasa a estar fundamentalmente dirigido esencialmente por privados, no por el Estado. Ya no es el Estado el que decide con esta nación vamos a comerciar o no, ya hay un tratado de libre comercio firmado, y eso ya se deja fundamentalmente al arbitrio de los privados, y eso es lo que ha continuado con la senda del crecimiento. Pero otra vez, las reformas son fundamentalmente de carácter permanente. Se requería y se requiere con urgencia hasta este instante, por ejemplo, establecer la propiedad del subsuelo, extender el régimen de propiedad, facilitar los intercambios a nivel de los derechos de propiedad, ampliar el mercado bancario. Lo que ha ocurrido es que ahorita tenemos una suerte de economía que otra vez es víctima de su propio éxito, porque lo que tiene que hacer es crecer. No es posible que existan, por ejemplo, 4 o 5 administradoras de fondos de pensiones, si no deben haber 100. No es posible que existan 4 o 5 bancos en el Perú, sino que debe haber fundamentalmente 100. El sistema accionariado peruano hoy en día es muy pequeño, y es muy pequeño porque efectivamente la mayor parte de las empresas no cotizan en bolsa. Son fundamentalmente acciones que se heredan familiarmente. Y esa circunstancia, obviamente, llegados a este punto, ya empieza a perjudicar el propio crecimiento económico del Perú. Y eso es exactamente lo que... ¿Y cuál es la foto, Héctor, de hoy? Digo, la foto en el sentido político y la foto en el sentido pandémico, si querés, de cara a un año electoral, ¿no? De cara a un proceso electoral que no está tan lejos. No, está muy cerca. Está muy cerca, y sobre todo con un escenario de incertidumbre económica como vive todo el mundo, y especialmente América Latina, y corregime, con una pandemia que trató bastante mal a Perú, ¿no? No es que haya tratado bien a alguien, pero Perú lo sintió con mucha potencia. Sí, Perú lo sigue sintiendo con mucha fuerza. No ha habido protestas fundamentalmente, yo quisiera empezar por allí, porque el pueblo está recuperándose a pesar del gobierno. Es decir, para que un poco sigas la trayectoria, se recuperó el terrorismo y la hiperinflación a pesar del gobierno. Las reformas que llevó a cabo Fujimori eran reformas que él no iba a hacer y que prometió que no iba a hacerlas, ¿correcto? O sea, él se lleva, la llega a ser empujado por las circunstancias y con el sinsabor de no poder, de haberle mentido fundamentalmente al pueblo peruano, ¿no? O sea, él dijo que no iba a haber un shock y es lo primero que aplicó, él dijo que no iba a haber un programa de liberalización y es lo primero que aplica, etcétera, 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 ¿no? Y ese descrédito político esencialmente continúa hoy, ¿no? La pandemia le ha tocado también a un mandatario que es el culmen de la ineptitud, y eso ya es reconocido por tirios y troyanos, hasta los más acérrimos defensores del actual presidente Vizcarra, efectivamente tienen hidalgamente que reconocer que el manejo de la pandemia ha sido un fracaso, ¿no? Y eso yo creo que se debe fundamentalmente a que él mismo es un político bisoño, es decir, un político que emerge de estos procesos eleccionarios regionales, ¿no es cierto?, que administra una región muy pequeña, que es el caso de Moquegua, que es una provincia del tamaño de uno de los distritos de Buenos Aires, ¿no? Y eso efectivamente tiende a tener un problema en términos de gestión pública. No es lo mismo administrar una región o una gobernación de 20.000 personas a un país de 30 millones de personas. O sea, allí, por supuesto, hay una distancia fundamentalmente muy grande, que fundamentalmente se le ha terminado yendo de las manos, ¿no?
no obstante ello, ¿no? Y por eso todo el mundo está, digamos, no diré resignado, sino aceptando la circunstancia de que este es un mandato ya muy corto y que espera que el proceso electoral sea fundamentalmente limpio y traiga esencialmente otro gobierno, ¿no? Esto nos lleva a... ¿cuál es el lado peligroso de este asunto? ¿No? Que evidentemente la población peruana ya está harta del descrédito de los políticos peruanos. Es decir, su paciencia ha terminado, ¿no? Y creemos que esa paciencia puede, digamos, de cara a la elección, sí elegir partidos políticos que estén, yo creo que más que con un enfoque disruptivo, con que no hayan estado vinculados para nada con todo este proceso de corrupción que no es propio. O sea, eso ahí hay que puntualizarlo con extrema claridad, ¿no? En cierto modo, y hay que decirlo señeramente, incluso los propios políticos peruanos de por sí proclives a la corrupción han sido víctimas de un proceso que era inesperado, así como la pandemia, a nivel mundial. Es decir, nadie iba a imaginarse, ¿no?, que el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, con este señor Lula da Silva, que se creía mesiánicamente el Mandela latinoamericano, ¿no?, iba a ir de la mano con un conjunto de empresas de la construcción lideradas por Odebrecht a vender su esquema de corrupción por toda América Latina. Ante la fragilidad política de los peruanos, o sea, la fragilidad del sistema político, la porosidad del sistema político en el Perú, ha hecho que esta coalición fundamentalmente de izquierda, y eso no hay que olvidarlo, ¿no?, ¿cómo se llama?, alinee sus intereses con todo este proceso de corrupción que ya prácticamente es sinónimo de la política, ¿no? Entonces, de cara a esta elección, se estaba buscando fundamentalmente a alguien que no haya estado comprometido en estos tipos de enjuagues, ¿no? Y lo penoso de esto es que todo el establishment político, de izquierda y de derecha, está completamente comprometido. De ahí que lo que se espera, y eso es una cosa que en eso yo disiento fundamentalmente de las encuestas, que hablan de un establishment, de candidatos del establishment político, de izquierda y de derecha, yo creo que lo que se va a producir es una irrupción de partidos completamente nuevos e incluso de un carácter completamente ajeno a la propia idiosincrasia, digamos, de las clases altas, medias e incluso bajas del Perú, ¿no? Hay un partido que es el Frente Agrícola Popular, el llamado FREPAP, ¿no?, que es un partido de naturaleza israelita, religioso, ¿no?, que fue la sorpresa en esta elección congresal generada por el cierre del Congreso anterior, y ninguna encuesta en el Perú la vio hasta el día anterior a la elección. O sea, digamos, las primeras sorprendidas fueron las encuestadoras, ¿no? De modo tal que hoy, con cara a la elección que va a venir en estos momentos, yo te puedo asegurar que, coincidiendo en esto con otro analista político, Juan Carlos Tafur, que la elección está para cualquiera, pero sobre todo dentro de esos cualquiera, con ese proceso disruptivo, no con un proceso de naturaleza revolucionaria izquierda, disruptivo en el sentido de que no pertenecen al sistema, vamos a llamarlo así, odebrechista, ¿no? No pertenecen a este tinglado de corrupción de los últimos 20 años, ¿no? No son de esta izquierda que, ¿cómo se llama?, convino con Ollanta convino con Susana Villarán y eran representantes del Club de la Construcción, ¿no? Yo creo que el voto anticorrupción en el Perú va a ser un voto anti-Odebrecht. Y entonces, lo que el pueblo peruano va a expresar fundamentalmente son dos cosas. Primero, que no va a volver a votar por nadie que esté comprometido, siquiera un poco, con el proceso de corrupción de los últimos 20 años. Entonces, eso obliga a pensar que todos los partidos políticos, de izquierda y de derecha, que han tenido algún líder político o algún tipo de vinculación con el proceso de la corrupción, van a ser barridos en este proceso electoral. Lo segundo es ahí observar cuál es la contingencia desde el proceso de naturaleza política, económica,
¿no? Y ahí surge fundamentalmente, como te digo, dos candidatos muy interesantes. El primero de ellos, como te he dicho, es el del FREPAP, esta suerte de partido cuasi religioso, que ha tenido un comportamiento muy principista en el Congreso, ¿no? Y luego está el partido Avanza País, que también es un partido completamente nuevo, que tiene como su candidato presidencial a Hernando de Soto. Y a uno de los primeros empresarios del Perú, que además es un provinciano, que surge de provincias, que escapa del terrorismo y es el creador de esta empresa multinacional que se llama Colarreal, ¿no? Que es el señor Añaños, ¿no? Entonces, que también en ambos casos, en el caso de Ataucusi como en el caso de Hernando de Soto y Añaños, provienen absolutamente de fuera de la política, es decir, que no han ejercido un cargo público antes, que son partidos que no han estado vinculados, como todos los demás, a un proceso fundamentalmente de corrupción y que no forman parte de ese tinglado de corrupción que existía. Para entender el sistema político peruano hay que decir que hay que superar, digamos, un número mínimo para conseguir un triunfo en primera vuelta, y esto no parece a priori una posibilidad contundente, por lo cual es probable que terminemos en segunda vuelta, ¿no? Sí, o sea, de hecho la segunda vuelta va a ocurrir. Además va a ser una segunda vuelta con partidos con un escaso caudal. O sea, yo creo que el primero de ellos, el que logre pasar en primera vuelta, no va a superar el 20%. Y el segundo de ellos no va a alcanzar el 15 o el 18% como mucho, ¿no? Eso, en cierta medida, van a haber 24 candidatos. Sí, eso también es un efecto de haber tenido presidentes que han desmenuzado la institución presidencial, ¿no? Eso obliga a pensar que los peruanos van a buscar, por supuesto, también un líder fundamentalmente cuajado, al menos eso esperamos, ¿no? Pero no olvidemos que eso, el sinnúmero de candidatos, va a traer, por lo menos si es que no hay renuncias durante el proceso de la elección, a candidatos que van a tener un muy escaso margen electoral. Estoy hablando de que por lo menos 10 de esos candidatos, si no la mitad de ellos, no van a pasar del 2% o del 1,5%. O sea, eso es lo que va a ocurrir, ¿no? Por lo tanto, yo espero en primer término que al menos 10, llegados a la cercanía de la elección, dimitan, ¿no? Aunque, por supuesto, de lejos los políticos creen hasta el final que ellos son los que van a ser los triunfadores, ¿no? A ese margen hay que decir, si empleamos el Realpolitik, que en ese aspecto hay 3 partidos que sí destacan por su organización, por su presencia en provincias, que son el Partido de Fuerza Popular de Keiko Fujimori, el Partido Alianza por el Progreso de César Acuña, y el Partido Acción Popular, que es al no haber sido gobierno en los últimos 20 años, es el único partido, digamos, tradicional que ha mantenido su caudal electoral y no. O sea, recién está gobernando la alcaldía de Lima y ha ganado algunas gobernaciones en este último proceso electoral, ¿no? Y no se le han conocido casos de corrupción, ¿no? Igual en el caso de César Acuña, que tiene una presencia nacional, son 3 partidos con presencia nacional, ¿no? Es decir, de los que fundamentalmente los que estamos un poco en la política tenemos idea, ¿no? A ellos se suma, como te digo, el caso del Frente Popular Agrícola del Perú, el FREPAP, que yo estoy seguro que va a dar una sorpresa como la dio en la elección congresal, porque también tiene una presencia nacional, el carácter fundamentalmente religioso y moral del partido, tiene una notable adhesión en los sectores más populares y más empobrecidos de la nación, a donde las encuestas en el Perú no llegan, ¿no? Y por otro lado, el hecho de que hay un sector de la clase media nacional, y particularmente en Lima, que está harta del establishment político, que no quiere saber nada de un político tradicional o de derechista, para decirlo en un término que los englobe a todos, ¿no? Lulista, ¿no? Y que va a ser un voto de protesta.
y que ese voto de protesta no se va a reflejar en ninguno de los partidos del establishment, sino en un partido completamente nuevo, que es en este caso el FREPAP. O sea, luego, permíteme puntualizar ahí, hay un cambio generacional en el votante peruano que es atingente tomar en cuenta. Todos los nacidos entre 1998 y 2003 van a participar por primera vez en una votación presidencial. Con darte el dato más personal, mi hija, que nació en el 2002, va a votar el próximo año por primera vez en una elección presidencial. Entonces, es un grupo generacional que no ha sufrido la hiperinflación, que no ha sufrido el terrorismo, ¿no? Que ha acompañado el crecimiento económico, que entiende que el crecimiento económico le ha dado fundamentalmente esta cobertura de mejor desarrollo, de acceso a mejores universidades, de acceso a una diversidad de recursos, bienes, productos y servicios que todas las generaciones anteriores del Perú no tenían, ¿no? Toda esta suerte de centennials que van a votar por primera vez en el Perú, pero que carecen de una formación política y que evidentemente van a hacer un voto de naturaleza ética. Ellos no van a votar con la corrupción, fundamentalmente la desprecian, pero también pueden hacer, y eso es esencial entenderlo, un voto esencialmente de protesta. Es decir, y ese voto de protesta puede ir desde el lado económico con Avanza País, desde el lado fundamentalmente ético con el lado del FREPAP, que se ha impuesto antes que la izquierda institucional como la reserva moral de la nación, sobre todo, además de este sector de los centenias, en grandes sectores de las provincias más alejadas del Perú. Es decir, lo que puede ocurrir es una absoluta sorpresa en el caso en abril, ¿no? Del 2021. Digamos que sos prudentemente optimista. Soy prudentemente optimista, así es, porque creo también de que si la elección se establece dentro de ese margen, o sea, incluso dentro de los votos de protesta, estos son no partidos resueltamente a destruir el crecimiento económico. Es decir, ello está concentrado fundamentalmente en la izquierda odebrechista peruana, ¿no? Incluso su elemento más radical, que es el hermano de Ollanta y el propio Ollanta, el hermano de Ollanta, Antauro, y el hermano de... Los dos hermanos están netamente vinculados ambos a esta izquierda de Odebrecht que tan a mal traer nos ha traído no solo al Perú ni a América Latina. No, nos quedan muy pocos minutos de entrevista, Héctor, pero no quiero desaprovecharte y te propongo una especie de mini ping-pong con alguna reflexión cortita de algunos países. Me interesa tu visión sobre lo de Bolivia. ¿Qué reflexión tienes sobre Bolivia? Yo creo que ha sido un voto de respaldo más que a Evo Morales, al MAS. Es decir, yo creo que nosotros vamos a asistir a un proceso al cual el mismo Evo Morales se resistió, que es al propio proceso de recambio al interior del MAS. Yo creo que este señor Arce va a dar una sorpresa semejante a la de Lenín Moreno en Ecuador. Ese es mi pronóstico. Es decir, yo creo que fundamentalmente sin disruptir en las líneas maestras de esta suerte de populismo presupuestal, de populismo viable, creo que va a ser un Lenín Moreno 2, ¿no? Eso es lo que yo espero. Otro párrafo te pido sobre Chile. Bueno, Chile es resultado, vamos a decirlo con toda claridad, de la cobardía de Sebastián Piñera, ¿no? O sea, es el mejor contraejemplo de cómo hacerlo todo bien cuando elegimos al líder equivocado resulta en una catástrofe, ¿no? Si Chile hizo todo bien, tuvo las fundaciones, tuvo el plan de gobierno, tuvo los equipos, lo que debió hacer es, para decirlo en términos futbolísticos, seleccionar al mejor delantero. Y lo que ha ocurrido es que ha elegido, ¿cómo se llama? Un delantero ciego. Y yo creo que Chile se va a recuperar no por sus partidos políticos, sino por su propia población organizada. Otro párrafo para Venezuela, te pido. Bueno, Venezuela ya es la noche absoluta, ¿no? O sea, yo creo que nosotros como latinoamericanos deberíamos deberíamos aprender, o sea, ya creo que ya no, las escalas de imbecilidad, de idiotez, permíteme decirlo, a nivel latinoamericano ya son de naturaleza catastrófica, porque no podemos
seguir avalando un conjunto de políticas tan intervencionistas, tan destructivas, y pensar que eso va a tener un resultado exitoso, ¿no? Por enésima vez estamos comprobando que lo que la gente no hace con el socialismo es construirlo, sino huir de él. Y se ha generado la diáspora latinoamericana más amplia, o sea, más numerosa de toda nuestra historia como continente. Es decir, ni siquiera del traslado de Alaska, que permitió que nosotros, que hubiera una población habitada en el hemisferio americano, se ha producido una diáspora de esa naturaleza y de esa magnitud, y se ha producido por mérito propio de dos gobernantes socialistas. Si no lo entendemos ahora y nosotros como latinoamericanos no cambiamos de camino, tenderemos a repetir ese mismo error y en peores magnitudes. Y ahora te digo, ya no hay a dónde ir. O sea, hoy lo tenemos que entender fundamentalmente porque ahora sí, por efecto de la pandemia y por el hecho de que las economías van a estar empobrecidas y van a tener que hacer un notable esfuerzo de liberalización, y etcétera, no hay fundamentalmente a dónde ir, ya no hay a dónde ir, y ese es el resultado que lo vamos a cometer en los próximos años. Venezuela está perdida desde esa perspectiva. Una última reflexión para el tema Estados Unidos, que es un tema controversial para los que pensamos en el mundo de las ideas de la libertad, frente a una elección que parece ser una decisión clave, ¿no? Sí, es una decisión clave. Yo primero ahí quisiera llamar a la calma a todos los sectores. La democracia americana es una democracia indirecta, de modo tal que no es de ninguna manera semejante a ninguno de los regímenes políticos sudamericanos, ¿no? Entonces, quizás el primer error que nosotros tenemos es ese. Y el segundo es que ese llamado a la calma tiende a considerar que efectivamente el país no se va a desbarrancar, los Estados Unidos no se va a desbarrancar hacia un fascismo extremista con Trump, ni tampoco se va a desbarrancar hacia un socialismo de naturaleza soviética o comunista con Joe Biden. Es decir, el Estados Unidos está lo suficientemente institucionalizado como para desechar a sus malos presidentes, ¿no? Dicho esto, efectivamente, todas las encuestas dan hasta este momento como un ganador por una notable ventaja a Joe Biden sobre Donald Trump, ¿no? Yo tomaría igual, con suma prudencia, cualquier tipo de pronóstico o de aseguramiento respecto a quién va a ser electo en la elección de noviembre. Yo lo tomaría con suma prudencia. Primero ese llamado a la calma. No hay un despeñamiento, que es lo que quieren todos los antiamericanos de Sudamérica, hacia un fascismo de naturaleza extrema en uno, como a una irrupción en un socialismo tipo 1984 en el caso del otro. O sea, digamos, es un país absolutamente descentralizado, es un país que efectivamente tiene dos partidos, tiene un sistema bipartidista fundamentalmente muy determinado y de 200 años. Es la democracia más antigua de la Tierra, precisamente porque, entre otras cosas, los padres fundadores de la Revolución Americana también se advirtieron respecto de las tiranías mayoritarias. Entonces, hay que tener todo eso en cuenta, entender que ese es un proceso completamente ajeno a las realidades latinoamericanas, ¿no? Y que si finalmente es Biden el elegido, dependerá de un enorme esfuerzo de él recibir, efectivamente, como en el caso de todos los países en el mundo, una economía y una sociedad en pandemia, ¿no es cierto? Y yo aspiro a que ese llamado a la calma es el que finalmente, y el voto femenino, como hemos visto en la última encuesta, es el que yo creo le va a dar fundamentalmente la elección a Biden, ¿no? Esto no va a significar de ninguna manera que los Estados Unidos vayan a ingresar a una senda de un régimen socialista, porque no es sobre eso que están votando los americanos. Los americanos están votando respecto a
cómo salen fundamentalmente de esta situación, ¿no es cierto? Y salir de la situación de la pandemia y de la crisis económica, no se hace con un presidente bobalicón y que no enfrenta efectivamente las ingentes necesidades de su población, pero tampoco con un presidente que va a ir en contra de la Constitución y estatizar las propiedades privadas y las empresas americanas. Eso, digamos, por favor, otra vez, de hecho, es prudencia, es decir, o sea, hay que hacer fundamentalmente un llamado a la prudencia, que es lo que, digamos, todos los latinoamericanos necesitamos, sobre todo en circunstancias tan difíciles como la que estamos viviendo. Héctor Ñaupari, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disposición, tu conocimiento, tu generosidad en la noche de hoy. Un saludo gigante desde Argentina para vos y ojalá que nos podamos volver a ver como nos vimos esa vez en Chile, lo antes posible. Por supuesto. Y nos reencontremos para seguir conversando de estos temas. Un abrazo gigante. Igualmente, un enorme abrazo, un abrazo a todos mis hermanos argentinos, los grandes amigos, los queridos amigos de Argentina, desear que fundamentalmente ustedes también recuperen la senda del desarrollo, de la prosperidad, de la concordia. O sea, yo creo que si algún mensaje tenemos que dar los latinoamericanos hoy, que en nuestros propios países estamos con los ánimos tan encrespados, en que nos hemos dividido en tantas facciones, desde el lado de los liberales, desde el lado de las izquierdas, es esencialmente un llamado a la calma, a la prudencia y a la concordia. El ejercicio político y cívico y ciudadano de la libertad es el ejercicio de la concordia, es decir, de la fraternidad en el mejor sentido de lo que se estableció en la Revolución Francesa. Finalmente, todos somos pasajeros de nuestros mismos barcos, ¿no? Y entonces la solución no se halla en seguir dividiéndonos en facciones, sino más bien en encontrar todos una respuesta común hacia la superación de la pobreza y hacia el establecimiento de un norte que nos haga alcanzar la paz y la prosperidad. Abrazo enorme para vos, Héctor, saludo para toda tu gente. Igualmente, muchas gracias. Un enorme abrazo.